¿Eso contribuye al cambio climático? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Sí? Pues la respuesta es que no. ¿Sabéis por qué? Porque en la naturaleza todo va por ciclos, ¿vale? Y hay un ciclo que es el ciclo del carbono. Ese ciclo del carbono te dice que todo lo que esté en la atmósfera, en la capa superficial de la Tierra y en la atmósfera de carbono, se conserva. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quemo un árbol, el CO2 que va a generar esa combustión lo va a aprovechar otro árbol para crecer. Con lo cual, el balance neto de carbón es nulo entre el carbono orgánico y el inorgánico. ¿Lo veis todos? Entonces, ¿por qué los ecologistas nos hablan tanto sobre el cambio climático? La respuesta está en que teníamos escondido mucho carbono en el interior de la Tierra, que no estaba en la atmósfera. ¿Vale? Este estaba escondido pues, a 50, a 100 metros, a 200 metros debajo de la corteza terrestre. De tal manera que ese carbono es el que estamos, cuando sacamos petróleo para generar gasolinas, o cuando sacamos carbón, es el que estamos poniendo en la atmósfera. Y eso es lo que está haciendo que el dióxido de carbono se incremente. Porque el carbono que teníamos escondido, lo estamos sacando a la atmósfera. ¿Comprendéis cuál es el problema del cambio climático? No es el hecho de que utilicemos tecnología de combustión, es el hecho de que movilizamos combustibles fósiles, de que movilizamos carbono que estaba escondido en el interior de la corteza terrestre. Bien, voy a pasarme un poquito para no... ¿Hay soluciones al cambio climático? Bien, vamos a ver. Sí hay soluciones, muchísimas. Por ejemplo, podríamos cualquiera de estas cuatro de estas cuatro que vamos a detallar. La primera sería utilizar energías renovables o energía nuclear. ¿Por qué no? ¿Vale? Actualmente sabéis que Castilla-La Mancha es una potencia energética en energía renovable. ¿De acuerdo? Si generamos más energía de la que somos capaces de consumir, lo cual es bastante bueno. Sin embargo, la energía renovable por sí sola no es suficiente, ¿vale? Políticamente es muy bonita, ¿vale? Es correcta, pero no da más de lo que está dando actualmente. Es decir, podemos aumentar a un 10 o un 20% la generación de energía por vía renovable, pero no más. ¿La energía nuclear es tan mala? Pues depende, ¿vale? Si tú lo valoras desde el punto de vista político, parece ser que sí. Desde el punto de vista tecnológico, hay sus matices, ¿vale? Depende de la persona con la que habléis. Después, si queréis, al final comentamos alguna cosita. ¿Qué más soluciones hay? Oye, si el problema es que hemos movilizado carbono que estaba dentro de la atmósfera, o sea, dentro de la Tierra, volvamos a esconderlo, ¿vale? Y eso se puede hacer, no hay ningún problema. Yo llego a una planta y en lugar de que la chimenea eche humo, ese humo lo recojo. Y de alguna forma, por tecnología de absorción, lo fijo y lo vuelvo a meter dentro de la tierra. O bien en el mar, o bien en el sitio de donde ha salido, en la mina o en el yacimiento de donde ha salido. ¿Vale? Esa es otra de las tecnologías que actualmente se está barajando y en la que España es una potencia. ¿Vale? Ahora mismo hay estudios a nivel español muy interesantes sobre cómo capturar y cómo esconder ese dióxido de carbono. ¿Hay más? Pues sí, por ejemplo, utilizar combustibles alternativos. No quiero tampoco cansaros. Tema de los biocombustibles. ¿A todo el mundo suenan los biocombustibles? Oye, cuando digo de meter biodiesel al coche o de meter bioetanol, ¿qué es eso? Pues eso simplemente consiste en generar diésel o en generar gasolina a partir, en lugar de un yacimiento a partir de petróleo, a partir de vegetales. Eso se puede hacer tecnológicamente, eso no es nada nuevo. Eso se conocía hace 50, 60 años, ya cómo hacerlo. Y en algunos países se ha utilizado durante 50 o 60 años y aquí se puso de moda por parte de un determinado lobby, sector de poder, ¿vale? De los que hay en Bruselas, de los que hay en Washington, para frenar el avance nuclear en su momento, ¿vale? Para frenar el tema, o sea que es por lo que vino la polémica del cambio climático. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué problema tiene el tema de los biocombustibles? Pues tiene un problema muy serio. Si yo produzco, o sea, si yo utilizo un determinado aceite para alimentar un coche, no alimento personas. En un país opulento como el nuestro, pues no lo podemos permitir. En otros países, no.
y por ese motivo se nos está cayendo el tema. Aparte que aumentan los precios de la materia prima muchísimo, con lo que al final no es rentable producir ese combustible, aunque tecnológicamente es muy fácil. Otro tipo de tecnología de hidrógeno. La tecnología de hidrógeno es una tecnología muy rentable, pero hay que ver una cosa, el hidrógeno no está en ningún sitio. El hidrógeno, no hay yacimientos de hidrógeno, a pesar de que es la especie química más abundante en el universo, en la Tierra no está sola, está en forma de agua. Y para rentabilizar el hidrógeno tengo que romper el agua, tengo que electrolizar el agua. Y si hago esto necesito energía eléctrica, con lo cual el hidrógeno no es una fuente de energía, es simplemente un sistema de almacenamiento de energía. ¿Me seguís todos? En esto, en lo que se basaban, pues el foro nuclear, con el fin de rentabilizar su energía eléctrica o las energías alternativas, es decir, con el fin de tener una salida. Una energía alternativa tiene un gran inconveniente, y es que se genera en un momento concreto. La energía eólica, si no hay viento, no está generando energía. Hay momentos en los que está generando mucha energía y otros momentos en los que no generas nada. Esto te permite acumular la energía, que es un tema relativamente complejo. ¿Vale? Bien. Bueno, y también otro problemita, o sea, otra posible solución. Mejorar los actuales procesos de combustión. Nosotros, por ejemplo, colaboramos con el Cogás para mejorar su proceso. Y se puede llegar mediante un ciclo combinado a pasar de una eficacia media de un 30% a una eficacia media del 55%. Oye, 200 y pico gramos más de carbono que rentabilizas, lo cual no es poco, ¿vale? Estamos ganándole un poquito más y estamos movilizando menos carbón para generar una determinada cantidad de energía, ¿vale? Bien, y hay un último punto que es importantísimo y en el que vosotros sí tenéis mucha importancia, porque hasta aquí vosotros podíais hacer un poquito, ¿verdad? Por lo menos a este nivel. O sea, cuando ya seáis un poco más grandes y seáis profesionales de un campo, sí podréis estar en alguno de esos puntos anteriores. Hay un punto importantísimo que se llama conciencia medioambiental. ¿Y esa conciencia medioambiental cómo es? Pues fijaros, si vosotros sustituís las lámparas que tenéis en vuestra casa por lámparas de bajo consumo, en vuestra casa podéis ahorrar como media 250 kilos de emisiones de CO2. Cada familia. Fijaros si es una cantidad importante, ¿eh? 250 kilos después que os hagan el cálculo para que veáis la cantidad de litros o de metros cúbicos, de muchos metros cúbicos, de CO2 que estáis generando. Si vosotros arrancáis sin hacer ruedas, el coche, lo arrancáis suavemente, y vais a una velocidad más o menos constante, en lugar de ir acelerando, frenando, una conducción suave, podéis ahorrar 300 kilos de dióxido de carbono al año. Si vosotros cambiáis ventanas de casa de un solo cristal a de dos cristales, caso de un sitio donde haga de verdad frío, ¿vale? Estamos ahorrando en calefacción 350 kilos de dióxido de carbono al año. Si hacéis trayectos cortos en lugar de en coche, en bicicleta, estáis ahorrando 240 kilos de dióxido de carbono al año, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, existe una posibilidad de ahorro energético salvaje por parte de cada uno por parte de cada uno de nosotros, que era lo que os queríamos pues hacer ver. Bien, hay un último punto, ¿vale? Que se ha venido un compañero conmigo del Departamento de Ingeniería Química que está haciendo conmigo la tesis. Carlos Jiménez es ingeniero químico, acabó la carrera hace 2 años, Carlos, ¿no? Casi 4. Claro, casi 4 años. El tiempo pasa que uno no se da ni cuenta. No se da ni cuenta. Ahora sí está acabando su tesis doctoral en Ingeniería Química. Y bueno, pues él os va a comentar qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista del Departamento de Ingeniería Química, de la Facultad de Químicas, para ayudar a solucionar el problema del cambio climático. Venga, Carlos, te dejo con ello. Bueno, pues como os ha comentado ya Manolo, yo estoy haciendo la tesis ahora mismo en el Departamento de Ingeniería Química. Concretamente trabajo en temas de depuración de aguas residuales y producción de hidrógeno, ¿de acuerdo? Mediante técnicas electroquímicas, que es un poco lo que os he comentado. Pero además en el departamento tenemos otras líneas de investigación muy relacionadas con el cambio climático, ¿de acuerdo?
digamos que, de acuerdo un poco con lo que os ha comentado a lo largo de toda la presentación, podríamos dividir, digamos, las actuaciones respecto del cambio climático en tres grandes líneas, ¿de acuerdo? Por una parte, el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas, ¿de acuerdo?, más eficientes o que nos permitan evitar ese tipo de tecnologías basadas en combustibles fósiles, como hemos estado viendo hasta el momento. Por otra parte, pues directamente nosotros estamos produciendo el contaminante, bien en el agua, bien en la atmósfera, vamos a eliminarlo. O bien, dentro ya más bien, digamos, de edificios, plantas, etcétera, minimizar el consumo de recursos, tanto materiales como energéticos. Bien, en cuanto a nuevas tecnologías energéticas, como hemos comentado, estamos trabajando en el diseño de nuevos procesos para la producción de biodiesel, ¿de acuerdo?, de biocombustible. Más o menos ya os ha comentado un poco, Manolo, las ventajas que pueden tener estas tecnologías y los inconvenientes que se están viendo en los últimos años. Y además estamos trabajando en la producción de hidrógeno por vías alternativas y en el desarrollo de motores que utilicen este tipo de tecnología de hidrógeno. ¿Más o menos conocéis un poco en qué consiste este tipo de tecnología? Aproximadamente. ¿Verdad? Bueno. ¿Sabéis cómo se produce el hidrógeno? ¿Cómo podemos producir hidrógeno? ¿Qué ocurre cuando nosotros aplicamos electricidad en una celda electrolítica, ponemos un ánodo y un cátodo con agua? ¿Qué le va a ocurrir al agua? ¿Qué pensáis? Efectivamente, nosotros en el ánodo vamos a estar oxidando el agua, ¿de acuerdo?, para dar lugar al oxígeno, y en el cátodo la vamos a estar reduciendo formando hidrógeno, ¿de acuerdo? Con lo cual, posteriormente, podremos recuperar ese hidrógeno y utilizarlo en una celda de combustible. Vale, ¿y qué es una celda de combustible? ¿Qué ocurre? Os he preguntado qué ocurre cuando rompemos, digamos, la molécula de agua. Ahora bien, ¿qué ocurre si mezclamos hidrógeno y oxígeno? ¿Qué va a pasar? Vamos a formar agua, pero además vamos a formar otra cosa, que es energía. Formamos tanta energía que esa reacción puede ser incluso explosiva, ¿de acuerdo? Puede ser una reacción muy peligrosa porque es muy exotérmica. Bien, vamos a buscar una manera de formar energía a partir de la formación de agua, pero por una vía segura. Bien, pues si estamos utilizando lo que es la electroquímica para formar oxígeno e hidrógeno, vamos a hacer el proceso inverso. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar lo que llamamos como celda de combustible hidrógeno. Bien, vamos a meter en un lado de la celda el hidrógeno, que vamos a romper en el ánodo, lo vamos a romper para formar protones y electrones. ¿De acuerdo? Los protones, vamos a separar la celda con una membrana que solamente nos permita pasar los protones. Estos protones pasarán por la membrana y los electrones los haremos pasar por un circuito eléctrico para alimentar una bombilla, bien un motor de un coche, lo que necesitemos. Y en el otro lado de la celda juntaremos de nuevo los protones, los electrones y el oxígeno para formar agua, que será nuestro único producto final, ¿de acuerdo? Bueno, esto presenta el inconveniente, que más o menos ha comentado Manolo, que necesitamos producir ese hidrógeno, ya que no se encuentra en la atmósfera. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿cómo producimos ese hidrógeno? Aplicando energía. Es decir, este hidrógeno no es una fuente de energía como tal. ¿De acuerdo? Necesitamos formarlo de alguna manera a partir de un tipo de energía que no contamine. Si nosotros formamos ese hidrógeno a partir de una central térmica, al final estamos en las mismas. Estamos emitiendo la misma cantidad de CO2. ¿De acuerdo? Bien, otra posibilidad es minimizar el consumo de recursos. ¿De acuerdo? En este sentido, dentro del departamento, estamos trabajando en el desarrollo de nuevos materiales, que se llaman PCMs. ¿De acuerdo? ¿Estos materiales en qué consisten? Bueno, son materiales de cambio de fase. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros lo que queremos hacer es, en invierno, ¿de acuerdo? Este material, digamos, absorbería ese frío extra, ¿de acuerdo? Solidificaría de tal manera que se emitiría energía y lo haría hacia el interior del edificio. ¿De acuerdo? Y en verano el proceso inverso. Con el calor de fuera, ese material se va a licuar, ¿de acuerdo? De manera que va a necesitar absorber energía. Y una parte de la energía que absorberá será del interior del edificio, con lo cual lo estaremos enfriando. ¿De acuerdo? Realmente este mecanismo es el mismo mecanismo aproximadamente que tiene un botijo.
¿De acuerdo? Vosotros más o menos de la zona de La Mancha, más o menos, conoceréis lo que es un botijo, ¿verdad? Pero bueno, aquí que es una zona industrial, a lo mejor no lo tenéis. Bueno, ¿conocéis cuál es el mecanismo del botijo? Más o menos, ¿sabéis en qué consiste? Bueno, realmente al final el botijo lo único que consiste, al ser un material cerámico poroso, ¿de acuerdo? Parte del agua se puede filtrar ligeramente, ¿vale? De manera que esta pequeña cantidad del agua, debido al calor exterior, se va a evaporar, ¿de acuerdo? El agua va a absorber energía, pero además parte de esa energía, una pequeña proporción de esa energía, la va a coger también del interior del botijo, por lo cual la temperatura global del interior se va a reducir, ¿vale? Pudiendo enfriarlo incluso hasta 8 grados, ¿vale? Pues este tipo de material sigue la misma dinámica. Bueno, y otra posibilidad es simplemente la optimización de procesos industriales. ¿De acuerdo? Una planta como Repsol, Ecogás, Iberia, que todos conocéis porque sois de las tenéis aquí cerca, pues bueno, mejorar el diseño de los procesos, el diseño de los equipos, optimizar distintas variables, etc. ¿De acuerdo? Bien, si todo esto no podemos aplicarlo, si al final tenemos que contaminar, bueno, pues vamos a coger el contaminante y vamos a eliminarlo. Pues por una parte estamos trabajando dentro del departamento en temas de contaminación atmosférica, ¿de acuerdo? En una línea de reducción de óxidos de nitrógeno de los gases de escape de automóviles, ¿de acuerdo? Mediante el diseño de sistemas de catalizadores, etc. Más o menos todos habéis oído hablar de los catalizadores de los coches, etc. ¿Verdad? Bueno, esto se basa en coger esos óxidos de nitrógeno, utilizar un catalizador que nos lo convierta en otro compuesto que no vaya para la atmósfera, no contamine. Por otra parte, dentro del tratamiento de aguas, pues bueno, tenemos distintos tipos de tratamiento, bien procesos biológicos, bien procesos químicos o bien procesos electroquímicos. ¿De acuerdo? Es muy importante que en función de las características del agua que nosotros vayamos a tener, podremos aplicar un procedimiento u otro. ¿De acuerdo? Supongo que si alguno habéis ido a alguna depuradora, o si habéis visto imágenes de depuradora, pues podéis ver los tanques inmensos, con los microorganismos, etcétera, de los tratamientos biológicos. ¿De acuerdo? Es una agua urbana de fácil aplicación, ya que como todos sabemos, pues bueno, tiene una gran variedad de nutrientes, digamos, para esos microorganismos. Los microorganismos no solamente necesitan materia orgánica, sino que necesitan otros nutrientes como potasio, fósforo, nitrógeno, etc. ¿Qué ocurre? Que nosotros cuando tenemos, por ejemplo, un agua industrial, esos microorganismos a lo mejor tienen aporte de carbono, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor no tienen aporte de nitrógeno, aporte de fósforo o de otro nutriente que necesiten. Por lo cual es necesario recurrir a otros procedimientos alternativos, bien químicos o electroquímicos. Y finalmente, bueno, pues podemos trabajar en temas de gestión de residuos, ¿de acuerdo? En revalorización de biomasa como combustible para generar una energía más limpia. Y bueno, como veis, también nos dedicamos al tema de educación. Y si no queréis todavía lo del calentamiento global, aquí tenéis una buena demostración. Y bueno, simplemente pues, bueno, gracias por vuestra atención. Aquí tenéis la página web del título de ingeniero químico. Si tenéis alguna duda o alguna cosa, pues podéis meter a más. Gracias, Carlos. A ver, comentar ya dos cositas ya para acabar esto. La transparencia que teníais antes es una transparencia muy curiosa, porque desgraciadamente esto que parece tan ridículo es algo que muchas veces nos tragamos en las noticias de televisión. Y nos cuentan una cosa y nos creemos que es cierta. Hombre, si una persona autorizada te coge y te dice, oye, si tú coges el tamaño de la ropa interior femenina y lo vas viendo en función de la época, de la época histórica, obviamente ha ido menguando. ¿Vale? Si nos ponemos ahora mismo, ha ido disminuyendo una barbaridad. Esto debe ser que hace mucho más calor. ¿Vale? Esa sería la conclusión de un periodista. Obviamente, sabemos todo el mundo que no es cierto. Luego eso no es cambio climático. ¿Vale? Eso es una cosa que sí tenemos que tener todo el mundo en cuenta y que desde el punto de vista de la formación, que es lo que queríamos comentaros, del ingeniero químico, pues a nuestra gente sí le hacemos ver. O sea, no hay que fiarse de lo que dicen en televisión, sino hay que ser muy críticos,
hay que ser muy críticos con todas las noticias televisivas. En este sentido, pensar que esta crisis medioambiental que estamos viviendo ahora mismo, desde el punto de vista de noticias, se ha vivido anteriormente. ¿No os acordáis? A lo mejor sois muy jóvenes, pero 7 años atrás hubo otra crisis, que era el agujero de la capa de ozono. ¿Os suena? Ya no hay. Es curioso. Unos años atrás hubo otra crisis, ¿vale? Que era el tema de la eutrofización de los lagos, ¿vale? Que resultaba, eso ya probablemente lo hubiese ni nacido vosotros, que suene, que resultaba que con lo que todos los lagos se iban a llenar de algas y nos íbamos a quedar sin agua que beber. Unos años atrás hubo otra crisis, ¿vale? Y así sucesivamente, es decir, esto es periódico, ¿vale? ¿Tiene importancia? Sí. ¿Hay que cambiar nuestros hábitos? Sí. ¿Hay que mejorar procesos? Sí, ¿vale? Pero cuidado con las noticias, que muchas veces son más peligrosas que la propia realidad, ¿vale? Bien, como